Bueno, hola, mi nombre es Carolina Piembarango y bueno, suponiendo que soy una youtuber, en el episodio de hoy voy a hablar un poco sobre dos autores y sobre dos textos. Específicamente sobre Introducción a la Pragmática de Victoria Scandel Vidal y de los problemas de definir la pragmática de Menéndez. En Scandel Vidal voy a hablar específicamente de dos apartados sobre qué es la pragmática y conceptos básicos de la pragmática. Y en Menéndez sobre los problemas de definir la pragmática. Bueno, en Scandel Vidal, ella en el apartado de qué es la pragmática va a plantear lo siguiente. Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. Cabe resaltar que aquí ella ya está haciendo uso de algunos términos que voy a explicar más adelante, como destinatario, emisor, y bueno, básicamente lo que ella nos propone en ese apartado es que la pragmática es una disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar todos los factores extralingüísticos que se encuentran presentes en un acto de comunicación entre un destinatario concreto, entre un emisor concreto a un destinatario concreto. Básicamente lo que también ella va a decir es que la pragmática realiza un estudio de todo lo que la gramática no puede. Precisamente estos actos extralingüísticos como eh, el emisor, el destinatario, la intención comunicativa, el contexto verbal, la situación o conocimiento del mundo, que pues van a resultar importantes en el estudio pues de la pragmática. Bueno, continuando con esta línea de ideas, en el texto también se va a hablar un poco sobre lo que son los tres problemas de la pragmática. Scandel Vidal va a proponer el primero, que es el problema del significado no convencional. Y es que pasa que ella parte de la relación diádica que hay entre el significado como esta parte semántica y el significante como la parte fonética, ¿cierto? Que se establece que de alguna manera el lenguaje como un código, que hay una relación como estrecha entre esta parte fonológica o fonética con la parte del significado, ¿cierto? ¿Qué representa eso que yo estoy diciendo? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí se propone entonces el lenguaje como un código, pero se establece que muchas veces, pues, lo que uno está queriendo decir no representa para el otro lo que uno está, pues, aludiendo en lo que uno, en el enunciado que uno está emitiendo, ¿cierto? Entonces acá se parte de una pregunta muy importante y es que ¿cómo es posible que lo que decimos y lo que queremos decir no coincidan en algunos casos? ¿De qué depende? Entonces ella va a hablar precisamente, bueno, va a ejemplificar a partir de unos fragmentos, por ejemplo, de Voltaire y de Lewis Carroll, donde el lenguaje, precisamente, bueno, la lengua no se va a entender, como que algunas nociones que se van a utilizar no se entienden de manera directa, sino que también hay otras interpretaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que ella trata acá en esto del significado convencional, porque entonces dice que la lengua no es ese código donde se establece esa relación entre el significado y el significante, como si se entendiera, como si hubiese solo una posibilidad de entendimiento a partir de ese significante que uno va a decir. Bueno, por otro lado, ella nos va a hablar de la sintaxis y el contexto. Entonces, nos va a ejemplificar a partir, por ejemplo, de unas frases, tanto en español, en inglés, en latín, y va a proponer que hay unos idiomas donde la sintaxis es más estricta que en otros. Entonces, no da como posibilidad de conjugar, por ejemplo, tanto, pues, o jugar con las palabras dentro de las oraciones, que vendría siendo ese juego sintáctico, ¿cierto? Entonces ella va a decir que hay precisamente una sintaxis más rígida que otra, por ejemplo el inglés. En cambio, pues el latino y el español cuentan con una estructura sintáctica pues más libre. Eso por un lado. Y por el otro va a apelar también a lo que es la referencia y el deixis. Bueno, ella acaba de poner un ejemplo muy interesante porque por ejemplo, a decir que te espero mañana y donde siempre. Pero entonces acá vamos a encontrar unos deixis, unas palabras deícticas, que es precisamente ese mañana y siempre, ¿cierto? Que pues estas palabras deícticas son básicamente palabras vacías, palabras con muchos referentes, como lo son los pronombres, mmm,
estos adverbios de tiempo, de lugar. Entonces ella dice que no basta entender las palabras, hay que saber a qué objetos, hechos o situaciones se refieren, porque pues uno puede saber qué significa mañana, ¿cierto? Como un adverbio de tiempo, siempre, también como mañana, sí, como un adverbio de lugar, perdón, siempre como un adverbio de tiempo. Te espero como pues verbo, que significa pues uno estar como, ¿cierto? Como esperando pues a otra persona o esperando que ocurra algo, pero entonces no es suficiente entender ese aspecto semántico de las palabras, sino que es necesario también partir de un contexto para poder entender a qué referente están haciendo alusión, ¿cierto? Mm, Porque ella dice que una parte importante de la interpretación de un gran número de enunciados depende decisivamente de los factores extralingüísticos que configuran el acto comunicativo. Conocer la identidad del emisor o del destinatario y conocer las circunstancias de lugar y tiempo de emisión son requisitos imprescindibles para conseguir una interpretación plena, que es básicamente lo que la gramática no puede como estudiar o lo que no recoge, sino que es la pragmática propiamente. Bueno, ella también nos va a hablar sobre la necesidad de la pragmática, que es otro punto importante a tratar, y dice que hay unas preguntas, unos interrogantes que ponen de manifiesto la complejidad de la interacción verbal. Entonces, estos problemas constituyen el centro del estudio, por ejemplo, de la pragmática. Entonces, dice que, por ejemplo, para caracterizar adecuadamente dicho significado, hay que tomar en consideración los factores que configuran la situación en que las frases son emitidas, ¿cierto? Básicamente el contexto. Entonces, dentro de esas cuestiones que interpelan a la pragmática o que le importan a esa disciplina es cómo es posible que lo que decimos y lo que queremos decir puedan no coincidir. ¿Cómo es posible que a pesar de todo nos sigamos entendiendo? ¿Qué parte de lo que entendemos depende del significado de las palabras que usamos? ¿Y qué parte depende de otra cosa? ¿De qué otra cosa? ¿Cierto? Entonces, precisamente pues a partir de esos problemas que ya estaba exponiendo anteriormente, pues o sea, acá entendemos precisamente que giran en torno a estas problemáticas porque la gramática se queda corta para tratar todos estos problemas que ya se salen de una estructura formal a algo ya más extralingüístico, como lo venía diciendo. Bueno, bueno, otro elemento importante dentro de los elementos relacionales es la intención. Básicamente lo que Vidal va a proponer es que todo acto comunicativo, todo enunciado parte siempre de una intención. Todo lo que decimos tiene un porqué, subyace como una razón y entonces es ya como que las diferentes intenciones con las que emitimos un enunciado, si es con un propósito irónico, sarcástico, de obtener una información, siempre es siempre algo que vamos a proyectar va dirigido con precisamente una intención comunicativa. Otro elemento es la relación social. Ella dice que el emisor construye su enunciado a la medida del destinatario, ¿cierto? Eh, entonces acá pues debe haber un grado de relación pues entre ambos. Bueno, por otro lado tenemos lo que es significado e interpretación. Acá pues ella resalta que la interpretación pone ya en juego los mecanismos pragmáticos. Porque pues, a ver, hay siempre como se decía anteriormente, hay siempre un significado entre las palabras que uno emite en el enunciado, pero entonces se pone en juego precisamente la interpretación. ¿Qué pasa con lo que el emisor me está diciendo a mí como pues destinatario? O sea, como tarea mía es también precisamente interpretar lo que él me está diciendo en torno pues ya a unos aspectos extralingüísticos pues importantes, el contexto, la intención, esa parcela común que hay de información pragmática entre nosotros y bueno. Otra es la semántica y la pragmática, ¿cierto? Ella establece que el significado de pragmática establece una función multívoca entre el significado gramatical de un lado y el emisor, el destinatario, la situación en que tiene lugar el intercambio comunicativo del otro. Bueno, entonces aquí dice que por ejemplo, la pragmática se ocupa del estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, entendido como el estudio de todos aquellos aspectos del significado que por depender de factores extralingüísticos quedan fuera del ámbito de la semántica. Es decir,
Lo que ella estaba proponiendo en un principio, la semántica no va a poder como apelar a todo lo que, por ejemplo, se puede decir en un caso extralingüístico, pues fuera precisamente de ese aspecto formal, por ejemplo, gramatical. Entonces acá pues se va a estudiar precisamente los significados convencionales y bueno, esto ya va a ser como pues tarea precisamente de la pragmática. Bueno, en cuanto al texto de Menéndez, vamos a hacer una especie de recorrido, como él la hace en el texto. Primero, pues acá surge como una problemática y es precisamente el de definir la pragmática. Primero, bueno, sí, en primer lugar él nos va a explicar que todo surge o especialmente si podemos hablar de pragmática es básicamente gracias a Charles Morris. Pero antes de eso hay que hablar un poco sobre la triádica de Peirce, la diádica de Saussure y el estructuralismo. Y bueno, que primero pues siempre había estado como esta diádica europea entre lo que es el significado y el significante en cuanto pues al estructuralismo como perspectiva de la lingüística que definía pues el significado y el significante que es como un componente gramatical. Ya después va a surgir lo que es el generativismo de Chomsky que va a seguir un poco esta idea de estructuralista. Después va a venir lo que es la triádica del signo con Peirce, que es pues una triádica anglosajona, ¿cierto? Igual que Chomsky, igual que el generativismo de Chomsky, porque pues Chomsky, pues por ejemplo acá Menéndez dice que en la primera mitad del siglo XX se empieza a referir al uso del lenguaje con el generativismo. Bueno, en esta triádica Peirce propone un signo de tres vértices y focaliza un objeto de estudio de acuerdo con el vértice que se decida privilegiar. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en la triádica, en la parte superior, vamos a tener el objeto, que vendría siendo la lógica y hace referencia pues a la semántica. En el otro, la gramática pura, que es el fundamento, hace referencia a la sintaxis. Y por otro lado, la retórica y hace referencia al interpretante y la pragmática. Entonces es muy importante porque acá se va a hablar de que es la pragmática como una actualización de la retórica, ¿cierto? En el sentido en que hay una interpretación que cuando el emisor está hablando como que se propone a convencer sobre el significado de algo, también pues la interpretación que tiene que hacer el destinatario en un acto comunicativo. Bueno, y de esta triádica de Peirce, pues esto lo va a recoger Charles Morris para definir lo que es pragmática, ¿cierto? Entonces él va a partir precisamente de los, como de la triádica del signo entre sintaxis, semántica y pragmática y va a definir precisamente los límites, por ejemplo, entre la pragmática y la semántica. Pero entonces, a partir también de esta propuesta por parte de Morris, van a haber como otros lingüistas u otros autores que se van a enfocar también en definir lo que es la pragmática. Entre ellos vamos a encontrar como a Carnap, a Bloomfield, a Chomsky, que por ejemplo va a decir que el conocimiento de las condiciones y maneras de uso adecuado en relación con propósitos varios, así podemos pensar el lenguaje como un instrumento que puede ser usado, ¿cierto? Y pues en la semántica generativa aparece lo que es la pragmática como principios del uso del lenguaje. Acá se habla, por ejemplo, de lo que es el uso del lenguaje como, pues, como también como lo que vendría siendo el performance, es decir, que debe postularse como una teoría de la actuación. Acá vemos ya una perspectiva distinta, por ejemplo, de lo que se propone en un primer momento por parte del estructuralismo, pero pues acá ya estamos hablando básicamente de la pragmática. ¿Qué pasa? Que acá unos autores se van a diferenciar de otros en el sentido en que van a plantear a la pragmática delimitada y aún en función de la gramática. Como lo va a hacer Katz, Gazdar, Levinson, Leach y sí, creo que ellos, porque la definición que ellos realizan de la pragmática responde a como una definición de niveles o componentes del lenguaje. Pero entonces aquí desde eh, Verschueren, él va a establecer ya una definición distinta que luego va a recoger, por ejemplo, May, que son, pues a mi consideración, como
sí, fundamentales en este planteamiento, porque, por ejemplo, por parte de Verschueren, la pragmática es definida como una perspectiva funcional sobre cualquier aspecto del lenguaje, como un enfoque sobre el lenguaje que tome en consideración la total complejidad de su funcionamiento cognitivo, social y cultural, significativo para la vida de los seres humanos. Y May va a hablar, por ejemplo, de el usuario de la lengua es sin duda el centro de atención de la pragmática. De este modo podemos hablar del punto de vista del usuario como una característica común orientadora tanto para la lingüística como para filósofos que trabajan pragmática. Y es importante el uso de esto del punto de vista del usuario, porque es a partir de este concepto que ya la pragmática se va a poder constituir como una disciplina que se puede diferenciar, por ejemplo, de la semántica o de la gramática. Porque entonces, ¿qué pasa? En ese uso de ese punto de vista del usuario, hay por ende pues un entendimiento o como que se liga a lo que es la interacción y el contexto, que son también componentes muy importantes de la pragmática. Entonces dice que la pragmática es el estudio de las condiciones de los usos del lenguaje humano tal como están determinados por el contexto de la sociedad. Aquí ya hay una definición que se puede desligar un poco pues de esa gramática porque como lo hacían, por ejemplo, otros autores, como Leach, por ejemplo, que consideran que la pragmática como un nivel o un componente. Él establece, por ejemplo, el semanticismo, el complementarismo y el pragmatismo. No hay precisamente como una delimitación o esa autonomía por parte pues, de la pragmática, como si lo van a hacer Verschueren y May.